Bueno, pues nada, ya son las 5:05. Como es un horario un poco, justo como decía Tony, un poco que ya todos estamos terminando la jornada, vamos a ir empezando. Yo quiero empezar, por supuesto, dando las gracias a todos los que habéis hecho el hueco y el esfuerzo de conectaros esta tarde. Os quiero dar la bienvenida a este webinar, Innovación y Valor en Salud. Vamos a estar hablando de estrategias de contratación pública. Vamos a conocer la experiencia de Tony y de Jordi en primera persona. Mm. Y eso, bueno, aviso que la sesión se está grabando, ¿vale? Bueno, sobre todo por los panelistas. Después proporcionaremos el contenido en las próximas semanas. Y nada, gracias por supuesto también a Tony y a Jordi, más que nada por este tiempo que nos vais a dedicar y todo lo que nos vais a compartir. Y bueno, yo como estoy viendo algunos asistentes que no conozco, me voy a presentar también. Soy Carolina Cervantes, soy la responsable de comunicación de TIC Biomed y soy una asistente más en la tarde de hoy de un tema que me interesa muchísimo. Así que le voy a ceder ya la palabra a Tony y Jordi. Si os Mm. parece, empezáis presentándoos, hablando un poquito del proyecto y Mm. ya lo dejo en vuestras manos. Muchísimas gracias a todos por haberos conectado. Perfecto, pues si quieres Jordi te presentas y después me presento yo y continúo y empezamos. Vale. Bueno, pues yo soy Jordi Rovira, llevo ya 6 años en Magisfera. Venía trabajando antes en Telefónica I+D durante más de 10 años y allá empecé a trabajar en el sector de la salud en la parte de innovación, y empecé con los proyectos europeos pero también nacionales. Y de allá pues ya desarrollé, digamos, todo un conocimiento sobre cómo se articulan compras públicas en el sector del I+D. Y con eso un poco aterricé en Magisfera, con ese conocimiento, ese bagaje, y he continuado haciendo un poco el mismo trabajo, pero ya desde otra posición, desde una pyme, lo cual también es muy enriquecedor porque las necesidades son diferentes. Y bueno, un poco mi expertise viene a ser como un gestor de la innovación en dos organizaciones diferentes, con perfiles diferentes, donde he desarrollado y he ejecutado pues, proyectos de I+D, y también he tenido que tirar adelante pues eso, compras públicas innovadoras a nivel europeo. Mm. Muy bien, gracias Jordi. Pues yo soy Tony Mateo, soy el director comercial de Mayesfera. Yo creo que llevo la vida entera en Mayesfera desde que empezamos con nuestras andaduras a través el entorno de negocio en el que nos manejamos, que es el tema de optimización y de procesos principalmente clínicos y sanitarios en quirófanos y en urgencias como eje principal. Y vamos, al final vamos a empezar un poco a entrar en materia, vamos a empezar a hablar de lo que son el tema de estrategias que podamos tener de cara a, pues eso, a la adquisición pública, ¿no? De soluciones tecnológicas. Y ahí lo que tenemos es un bagaje que ha ido evolucionando con el tiempo. Es decir, yo con la experiencia que tengo ya en la empresa y cómo la empresa propiamente ha ido evolucionando desde una pequeña startup que va evolucionando hacia ya una pyme con visos de convertirse en algo mucho más que una pyme y es la expectativa que tenemos, pues vas viendo un poco cuál es el desarrollo, ¿no? Al principio, nosotros a nivel de contratación nos apoyábamos mucho como startup en financiaciones de proyectos que pudieran venir del exterior, proyectos financiados, que de alguna manera pues, nos produjeran implantaciones a nivel piloto, prueba, muestra, y era lo que inicialmente íbamos trabajando, ¿no? Y sobre eso es sobre lo que nuestra solución fue creciendo, sobre ese tipo de implantación. En esos primeros pasos que dábamos nos encontrábamos principalmente con un problema, que es, por un lado, eh, no había una percepción por parte de las localizaciones o las organizaciones donde se implantaban estos pilotos. No había una percepción de eh, una solución de calidad que venía dada por un desarrollo específico por parte de esa organización. Es decir, había un proyecto que al final venía financiado por eventos, por agentes externos que, de alguna manera, pues a mí no me producía esa necesidad, ¿no? Estábamos hablando de que íbamos un poco en contra a demanda de negocio. Es decir, nosotros teníamos una solución
pero realmente el mercado no la demandaba. Entonces Claro. llegábamos con una implantación al mercado y nos encontrábamos con que el interés era complicado mantener, y de hecho hemos tenido luces y sombras en ese aspecto, porque realmente donde no hay una visión de qué es lo que puede aportar, y ya diré ahora por qué, porque hay un aspecto principal que preocupa en el tema de la evaluación de este tipo de proyectos, pues al final no llegamos a buen puerto. Pero sí que es verdad que eso nos ha permitido evolucionando y ir trabajando para ir ajustando la solución que tenemos a las verdaderas necesidades que desde los ámbitos clínicos se tienen, ¿vale? Y ese es el punto en el que nos encontramos ahora, en el que ya tenemos una solución formada, madura, con expertise en el mercado, quizás líderes de mercado, sobre todo en Europa. Fuera de Europa yo ahí me pierdo y seguramente Jordi sabrá más, pero en Europa somos líderes de mercado, obviamente, a nivel no solo de número de implantaciones, sino también por calidad de solución. Eh, y nos encontramos con ese segundo factor de problemática, que es este tipo de soluciones tan disruptivas, tan innovadoras, no tienen un marco en el que haya una capacidad de evaluación de los resultados y un seguimiento continuo de cuáles son esos resultados. Donde lo hemos conseguido, porque realmente ha habido equipos de organizaciones que sí que han trabajado en conseguir esos resultados, eh, hemos sido la herramienta clave y ha sido la solución clave para poder evolucionar y para poder marcar los pasos hacia la optimización de procesos clínicos dentro de estas organizaciones. Pero ha sido muy complicado, y eso también es algo que nos cuesta mucho trabajar dentro de lo que son las posibles contrataciones o las posibles licitaciones públicas. El otro día, además, estuvimos hablando, Jordi y yo. Jordi, si quieres hablar, no te preocupes, puedes meter morcillas, hablar cuando quieras. O sea, lo que decía, esto va a ser una conversación de Estaba a punto café. de interrumpir, pero te quería dejar acabar porque sé que vas a decir ahora esto y ahora después. Sí. Yo si me permitís un segundo, me gustaría, para las personas que no conozcan en detalle el producto, que nos expliquéis muy brevemente de qué se Vale, trata. Tony, sí, ¿Vale? eso. Vale. Nada más eso y ya está. Pues Solo por poner un poquito el contexto, porque ya nos Vale. estamos haciendo idea de esta mm, dificultad de implementación, de valoración, de evaluación y tal, pero un poco eso para es. saber de qué estamos hablando. Pues Myesfera, quien quiera puede entrar, myesfera.com, con MYSPHR, puede entrar y verlo, y puede ver lo que es la solución en sí misma. Pero básicamente lo que hacemos es, desde una solución de RTLS, una solución de localización indoor, para entendernos, un GPS indoor dentro de un entorno de gestión hospitalaria, somos capaces de optimizar, automatizar y gestionar las tareas, organizar, orquestar todos los trabajos que hay dentro de un servicio clínico. Es decir, por ejemplo, en quirófano somos capaces de, desde sabiendo dónde está el paciente, coordinar todas las tareas, saber de dónde viene el paciente, dónde está y hacia dónde va, que todos los profesionales estén informados a la vez, que se coordinen todas esas tareas y se vayan generando tareas automáticas. Es decir, que ese paso del paciente vaya siendo un Lean Healthcare, que es lo que llamamos nosotros, es un proceso Lean relacionado con el tema de sanidad, que lo que permite es optimizar lo que podemos optimizar, que son los tiempos de no valor que ocurren dentro de los procesos sanitarios. Con esto obtenemos números muy importantes, como aumentos de rendimiento quirúrgicos en un año de más o menos un 10%, pero eso no es lo más importante. Lo que más importante es que con ese rendimiento quirúrgico aumentado somos capaces de aumentar el número de pacientes por sesión quirúrgico, por ejemplo, en algo más de un 15% o 16%, dependiendo de los casos. Básicamente esa es la opción, es decir, utilizar y optimizar lo que ya tenemos para conseguir un mayor número de intervenciones quirúrgicas en un espacio como los servicios quirúrgicos de un servicio de salud. O en el caso de urgencias, pues conseguir reducir los tiempos de espera y aumentar la capacidad de las urgencias, coordinando todas esas tareas, ¿no? Al final, y dentro de eso, pues nos metemos en todos los embolados posibles y somos capaces de meternos en todos los embolados relacionados con procesos, como pueden ser endoscopias, como puede ser hospital de día, como pueden ser elementos que podamos pensar en este momento que nos pudieran venir a la cabeza para gestionar procesos dentro del servicio quirúrgico relacionados siempre con el paso del paciente, ese patient flow que tenemos dentro del quirófano, perdón, del hospital, ¿vale? Venga, ahora voy a Eso es interrumpir más o yo. menos. Interrumpo yo un poco a Tony para que coja aire él un poco. Es muy rápido porque quiero, ¿eh?
Es que esto, Tony, vamos, es que el mejor lo explica, ¿eh? Por eso hay que dejarlo porque, bueno, no se deja ni un detalle. Yo solo un poco en la línea de la solución que estaba explicando Tony y de donde venía él un poco explicando todo el recorrido de la empresa. Yo entro más tarde. Tony ha vivido toda esa transformación de la empresa desde que es una spin-off, una empresa embrionaria, en Mm, su momento las primeras fases hasta que poco a poco pues, va teniendo sus primeros casos de éxito, batallados, viene del mundo financiado, pruebas de concepto que van creciendo, primeros clientes, y yo ya entro en el 2017, que pasa, creo, Tony, corrígeme, pasa algo muy interesante, que mm. creo que está muy relacionado también con el tema del webinar, que es la esfera decide dar otro salto de valor dentro de su solución y dice, ostras, esta solución que tenemos nosotros de seguimiento de pacientes en tiempo real quizás podría ser algo que aporta mucho más valor, ¿no? Al hospital. Vamos a utilizar esta información en tiempo real para automatizar procesos, que es esta capa donde realmente podemos ayudar al profesional con unos aplicativos en tiempo real que le pueden ayudar y poder hacer su vida mejor. Y ahí pasa algo muy interesante que es una relación con un hospital de referencia. Me parece que lo podemos comentar, Tony, Sí, ¿no? pues, perfectamente, sin Es problema, con Vallebrón. Valdebrón, ¿no? Mm. Y esa colaboración, inicialmente una co-creación con ellos, nos lleva a innovar con ellos, ¿no? Y finalmente, pues bueno, hay una compra, pequeña compra, pero que a la larga, y esto está relacionado mucho con este webinar, nos lleva poco a poco a ir escalando dentro de ese grupo hospitalario en diferentes bloques quirúrgicos y a ir, digamos, creciendo como empresa en un hospital Mm. de referencia. Para poder hacer eso, una pieza clave más allá de toda la labor comercial que lideró Tony, también fue un proyecto que nos dieron, un proyecto europeo en ese momento, que nos ayudó con todo lo que fue el desarrollo de la solución, ¿vale? Y nos ayudó a co-crear. Y aunque esto no es directamente una compra pública, sí que tenía que decirlo porque en este caso fue una innovación que nos ayudó mucho a poder hacer esta labor de co-creación con el hospital que después nos ha llevado a tener también éxitos comerciales, ¿no? Aún no Mm. siendo una compra pública, pero esta es una innovación bien encarada, diría yo, Tony, ahí. Sí, está claro. Y además es que yo creo que además es un poco el espejo de cómo hemos evolucionado. Es decir, si alguien es capaz, y ya ciñéndonos al tema que vamos a tratar, si alguien es capaz de buscar el pliego con el que nos presentamos y con el que fuimos adjudicados en Vallebrón, se puede dar cuenta de que no es un pliego en el que se pueda pedir nada relacionado con el desarrollo tecnológico que teníamos nosotros en ciernes y que estábamos empezando a trabajar. Y eso es uno de los puntos principales que nos encontramos como problemática a la hora de establecer estas estrategias para poder llegar al mercado, ¿no? Eh, Hoy en día, la ley de contratos permite y tiene flexibilidad para tener cooperación público-privada, realizar tipos de compras en las que podamos estar relacionados con valores posteriores que se puedan medir y que pueda establecerse un precio respecto a eso. Se puede hacer. Se pueden hacer acuerdos marcos, o sea, se pueden hacer muchas fórmulas que permitirían que soluciones tecnológicas y disruptivas que no tienen un marco establecido dentro de una ley de contratos pudieran entrar dentro de una organización pública, en este caso, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo nosotros, y estamos detectándolo nosotros, no solo nosotros, sino yo creo que el resto de empresas, y en eso deberíamos estar todos de acuerdo, vamos, si hay alguien que no está de acuerdo podría decirlo, nos encontramos con el problemática de que hoy en día el cuello de botella que tenemos a nivel de contratación está precisamente en los departamentos de contratación. O sea, los procesos de contratación son largos, son engorrosos, son complicados, no hay personal suficiente como para poder gestionarlo todo. Y yo soy el primero que los entiende, porque hablamos con ellos prácticamente día sí, día también, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final lo que hacen es intentar tirar por el camino en medio, o sea, por hacerlo más sencillo, el A, B y C de siempre, porque es lo que nos aprueba más fácil, lo que se valida más fácil desde gabinetes jurídicos, lo que es mucho más rápido y mucho más factible de poder hacer. ¿Por qué? Porque también las ayudas que están viniendo, ese dinero y esa financiación que está viniendo, también tiene unos plazos ejecutables. Y esos plazos ejecutables a veces no permiten el poder realizar
tipos de contratación diferentes, ¿no? Entonces, cuando tú llegas con una solución que sobre una herramienta de RTLS te plasma toda una solución de la gestión de los procesos a nivel genérico, con una brutalidad de horas de trabajo, de consultoría, auditoría, puesta en marcha de todo eso que hemos trabajado para que todo quede encuadrado. Es decir, es como si tuviéramos que montar la cadena de producción de un coche determinado y tenerlo todo organizado. Para intentar hacer eso es tan sumamente complicado hacerlo y expresarlo dentro de un pliego que al final lo que se hace es ir directamente a sacar lo que es la herramienta y ese es quizás nuestro principal problema, es que nos encontramos con que no tenemos la capacidad, las herramientas existen, no tenemos la capacidad de traccionar al sistema público hacia esa tipología de contratos que además yo creo que estamos cansados de ir a foros en los que se debate, se habla, se cuenta y siempre nos encontramos con las mismas disquisiciones, que es la de esto debería ser así, esto se debería hacer de aquella manera, a partir de aquí no sé qué, vale, perfecto, pero es que no avanzamos nada. O sea, yo creo que estoy escuchando lo mismo desde hace 10 años hasta ahora, porque la problemática no viene dado por ellos y sus procesos de contratación, sino por los tiempos, por las valoraciones que tenemos, y eso es un problema, porque realmente estamos comprando por subasta. Efectivamente. Entonces, el hecho de comprar por subasta significa que en el momento en el que no empezamos a valorar que queremos comprar un elemento de calidad, lo que estamos comprando a veces no tiene nada que ver con lo que necesita una organización. Y eso es algo que me preocupa mucho, porque Mm. cuando tú tienes una solución que llega al mercado de manera disruptiva y es capaz de comprometer los procesos y optimizarlos de una manera brutal, nos encontramos con que muchas de las veces se permiten ciertas entradas de empresas satélites que de alguna manera, Sí. pues, bueno, todo el mundo tiene derecho a empezar en algún momento, obviamente, ¿no? Pero que no aportan lo mismo y que son proyectos que sabemos a ciencia cierta que al año pues ya no están funcionando porque los mismos clientes nos están llamando para decir, oye, mira, esto no funciona, sí que está puesto en marcha y tal, pero no es lo que nos dijeron, con lo cual, ¿cómo podríamos hablar con vosotros para lanzar esto? Sí. Con lo cual tenemos un retraso en el mercado, con un gasto añadido en el mercado, todo por no tener una buena disposición de cómo entrar o cómo disponer este tipo de Tony, contratos, ¿no? ¿tú ves un cierto canibalismo entre empresas en este sentido? Empresas que están realmente fuera del alcance del mismo proyecto se Sí. meten allá a toda A ver, costa. yo no Sí, es que vea canibalismo, porque al final todos sabemos que hay empresas que en un momento dado pues, ven la oportunidad y se tiran a la oportunidad, o quien sin tener producto se tira a producto. O sea, a ver, no voy a ser yo el primero que tire la primera piedra porque nosotros lo hemos hecho en algún momento dado con una propuesta que ha salido de no sé dónde y nos hemos tirado a la piscina. Y a veces ha salido y a veces no, pero bueno, pero que está es así. pasando de una forma regular y sistemática. Empieza a ser sistemático, sí, empieza a ser normal, pero principalmente por lo que comento, porque no hay una disposición que permita que soluciones disruptivas y muy nuevas y muy emergentes, con soluciones muy diferentes, sean capaces de entrar en los conceptos tanto técnicos como administrativos de Es una que- contratación pública genérica, ¿no? Sí, yo creo que ahí y es muy interesante porque a nivel español parece que hay una especie de enquilosamiento donde no es difícil que se muevan las cosas, ¿no? Y que se evolucione ese sentido. Y lo que ha ido pasando en Europa, Tony, durante los últimos años es intentar generar como instrumentos que justamente habiliten a estos documentos con más o menos éxito. Pues al final no nos engañemos, las innovaciones se acaban implementando en un hospital que es nacional y por lo tanto todo finalmente tiene que pasar por un pliego nacional. Pero lo que sí que he ido viendo yo en los últimos 10 años es que veníamos de estos proyectos típicos de I+D, ¿no? de europeos, ¿no? Que venían del esquema del FP6, el FP7, Horizonte 2020 y eran proyectos de I+D, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues esos proyectos, como todos sabemos, acababan en un piloto y había el síndrome del piloto, ¿no? De decir, ostras, Mm. esto no acaba nunca en nada, esto no sirve. Había un poco la sensación de esto no sirve para nada, ¿no? Sirve para estar aquí generando cosas, pero no sirve para nada. Y creo que la Comisión Europea se dio cuenta de esto, de decir, bueno, ¿de qué sirve estar aquí 20 años aquí generando proyectos si
hemos generado un montón de conocimiento, pero eso no se ha trasladado al mercado. Por lo tanto, tenemos que empezar a dotar de instrumentos a las administraciones públicas para estimularlas y que empiecen a comprar estas innovaciones. Entonces, sobre todo a partir de Horizonte 2020 se empezaron a hacer dotaciones presupuestarias en compra pública innovadora y sacaron dos instrumentos, uno que era pues, la típica CPI española, ¿no? Pues la desarrollaron allá primero, la PPI que le llamamos, y después la compra pública precomercial, las PCPs, con unas condiciones muy ventajosas para la administración pública. Y a partir de ahí, al principio, con una cierta timidez, había mucha inexperiencia por parte de la administración pública porque venían del ámbito nacional y de repente se lo veían como, seguro que puedo comprar I+D y hacer lo que quiera. Empezaron a aprender a generar este tipo de proyectos, ¿no? Y el escollo más importante que se encontraron es el mismo que comentas tú, es la parte legal de montar el pliego. Ahí muchos proyectos cayeron antes de empezar, porque de repente tenían que montar un pliego, no entendían cómo expresar pues, una compra de I+D, qué hacemos con la propiedad intelectual. Solo con la parte legal muchos proyectos en sus primeras fases cayeron antes de empezar a circular. Pero en ese proceso de años se ha ido aprendiendo y muchas organizaciones han ido tomando un liderazgo, muchas en Andalucía, en Cataluña, País Vasco, Madrid. He visto que se han lanzado a hacer estas compras públicas consorciadas europeas y yo creo que ha habido un cierto aprendizaje que se tendría que haber trasladado a nivel nacional para poder articular estas compras de innovación, ¿no? Pero parece que todavía estamos sufriéndolo, ¿no? Y que se coge a veces lo peor, no lo mejor de la burocracia, ¿no? Es que tengo la sensación de que hay un exceso de burocracia generalizada y en vez de aprender a ser más lean administrativamente, lo cargamos más de cosas. Igual si alguien está por ahí pensando en alguna startup, una gestión de procesos de contratación sería interesante, ¿eh? O sea, ¿no? igual estoy dando la idea de la empresa perfecta, ¿no? En este caso. Pero sí, de es todos. verdad. Efectivamente, es que las herramientas existen, ¿no? Cuando hablamos con alguien que es especialista, o sea, ya alguien que de entorno ya de leyes que conocen en la ley de contratos al dedillo, es que además te cuentan, no, pero es que espérate, si es que sí que hay herramientas. Y sí que existen las herramientas. Y de hecho, la farma se acoge mucho al tema del ensayo clínico y la mejora del ensayo clínico y ese tipo de contratación, ¿no? O sea, hay herramientas que sí que permitirían otros tipos de contratación. Pero al final lo que no hay, yo creo que lo que no hay es un tiempo suficiente para poder acudir a ellos. Es decir, los plazos son tan sumamente ajustados Sí, para disponer, primero, llegar a tiempo con una demanda, sí, con una oferta de mercado, una demanda dentro de la organización que genere primero esa capacidad de lanzar un pliego y después los tiempos. Si consigues una financiación, la financiación puede ser que sea para ejecutar o en un año, o en 3 meses, o en 2 años, y nosotros quizás a lo mejor para evaluar lo que he dicho antes, por ejemplo, la mejora que puede haber en unos quirófanos. Para evaluarlo necesito un año. Para decir, te puedo evaluar en 3 meses, te puedo evaluar en 4 meses también cuál es la mejora. Pero obviamente no va a ser una medición exactamente tan concisa y tan clara como cuando tenemos más datos, ¿no? Porque principalmente lo que ocurre en estos casos es que no tenemos nada medido antes. Si lo que está medido a mano lo podemos desechar porque lo que está medido a mano son tiempos absolutamente improductivos, ¿no? Y no son fehacientes. Entonces, ese es un problema. Es decir, toda esa fase de evaluación de los resultados y de seguimiento del proyecto es muy complicada. Y hablando de seguimiento del proyecto, llegamos a un punto. Estoy dando más problemas que soluciones, ¿eh? Ahora Al tenemos que. final, El mensaje tiene que ser positivo, ¿eh? Claro, es que llegamos Esto os lo a digo un ya. punto. Ostras, Llegamos a aquí un punto estamos llegando. y es que faltan figuras dentro de los servicios sanitarios que se yergan como líderes de este tipo de proyectos y que sean los que asuman de alguna manera el liderazgo para tratar de pues eso, buscar dentro de lo que está ocurriendo cuáles podrían ser las diferentes soluciones que se están mostrando, pero al final tienes que implantarlas para mejorar en todo el sentido lo que es un servicio clínico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces,
falta esa persona que además no es solo en este entorno, porque yo cada vez que hablo con gente de hospitales lo que me dicen es que están deseando que por fin empiezan a salir bioingenieros Sí, sí, porque realmente están carentes absolutamente de personal con sí. conocimiento clínico y conocimiento de ingeniería que sea capaz de, pues eso, de retomar todos estos proyectos, de lanzarse hacia adelante con esto. Y los servicios de salud cada vez tienen más esa figura de persona que es clínica, pero que tiene un conocimiento muy elevado del entorno de ingeniería o entorno informático, que es capaz de poder trasladar, ¿no?, toda esa información. Requisitos. Yo, Tony, ahora que comentas lo del liderazgo, fíjate tú, lo veo imprescindible y lo he visto, a nivel europeo sí que he visto figuras, incluso a nivel de Murcia, a nivel catalán, a nivel andaluz. O sea, he visto figuras que han tomado ese liderazgo a la hora de decir, mira, vamos a abrir un camino para entender cómo podemos hacer un pliego, ¿no? Encima más complejo, porque un pliego a nivel europeo que incluye más países, que licitan al mismo tiempo, o sea, que ya es rizar el rizo. Si nos cuesta hacerlo ya a nivel nacional, ya mete todos los países y bueno. Más entidades, una universidad por acá, Sí. sí, sí. O sea, que veo una pequeña luz ahí de, bueno, una experiencia ahora en Horizonte Europa, pues se ha dedicado 400 millones para compra pública de innovación en tanto en salud, o sea, que está realmente la comisión apostando por esto. Falta que esos liderazgos a nivel europeo tengan el poder para poder transformar sus países, ¿no? A nivel sus administraciones y que les hagan caso y que, ostras, vean cómo han podido hacer. Pues mira, ahora recuerdo, Tony, cuando, por ejemplo, nos presentamos a esta compra pública precomercial europea, un proyecto que se llamaba STARS. Era un proyecto para la mejora del estrés perioperativo en el proceso quirúrgico, desde que el paciente está en casa hasta que sale y se rehabilita. Y era, pues no sé si eran 5 hospitales, 2 o 3 españoles, uno holandés, otro italiano, y básicamente licitaban al mismo tiempo. Nosotros tuvimos la oportunidad de innovar aquí, ¿lo ves? Esto nos da, en este caso, estaban solicitando una solución que no existe en el mercado, que les ayudara a poder gestionar de forma continua todo el proceso, desde la casa hasta la parte intrahospitalaria y después la recuperación en casa, ¿no? Entonces, para una empresa como MySfera era una oportunidad, ya que teníamos la solución intrahospitalaria, de decir, ostras, pues podemos agrandar nuestro producto y hacerlo más grande y añadir las 2 colas. Además, añadimos la parte de asistente de voz en ese momento. Estábamos hablando hace 4 años cuando salió el tema de Alexa, que empezaba a coger un poco de volada todo este tema. Pasamos las 2 primeras fases de licitación, la conceptual, desarrollo, y no llegamos finalmente a lo que fue el pilotaje, que fue una pena porque era muy, muy chulo, ¿no?, el concepto, pero sí que es verdad que los asistentes de voz en ese momento no estaban tan desarrollados como podemos tener ahora mismo, que ahora ya la cosa ha pegado finalmente Lo que vengo a decir con esto es, jope, qué innovación estaban comprando estos hospitales y qué I+D más chulo estaban comprando, que no lo veo trasladado a nivel español eso. Que compren un I+D así, lo veo más en un entorno europeo y que se lancen, pero me gustaría verlo que a nivel español los hospitales se lanzaran a comprar I+D de una forma más con desparpajo y mucho más libres de poderlo hacer, Bueno, ¿no? hay ejemplos de hospitales que sí que están haciendo, que sí que están Están tirando, que buscando están más. trabajando y están buscando, yo creo que pues están buscando por debajo de las piedras, proyectos y Sí. desarrollos y hay algunos que son puros ejemplos, ¿no?, de cómo se tiene que funcionar, pero al final son pequeñas islas, es Sí. decir, después es verdad que, por ejemplo, la financiación que ha venido de Europa después del post-COVID hace o obliga a que haya cooperación entre comunidades, Sí. obliga a que haya... Y al final, no sé, pero me da la sensación que no se está yendo hacia proyectos específicamente de I+D que permitan una mejora de cara a los pacientes clara y concisa, de soluciones nuevas que permitan, como podría ser MySfera, por ejemplo, ojalá, y pudiera ser implantada en todos los hospitales para mejorar lo que es el paso del paciente por los procesos quirúrgicos, por ejemplo, ¿no? Claro, sería, vamos. Sería la bomba, porque al final con los mismos recursos estás consiguiendo lo mismo. Al final, es lo que decía, el no tener tiempo y el tener que justificar unos gastos
en cierta manera lo que hace es que se vaya a compras simples y rápidas. Es decir, lo que intentas hacer es decir, no quiero decir que tengo que devolver este dinero sin haberlo usado, pues al final estoy comprando a lo mejor equipamiento que el que tengo no está obsoleto. Es decir, no está obsoleto del todo, pero yo estoy comprando equipamiento nuevo. Eso al final, además, repercute en la gestión del día a día del personal de TI de los hospitales, porque cuando compras un equipo no solo compras un equipo, hay que ponerlo, hay que implantarlo, hay que ver si eso necesita de un backup detrás en el que vayamos almacenando, yo qué sé, imágenes, por ejemplo. O sea, requiere de mucho más que simplemente eso. Entonces, Sí. eso también nos está suponiendo a nosotros en la parte de TI un pequeño tapón, ¿vale? A la hora de entrada de proyectos a los hospitales. Hombre, Pero hay que ver la parte positiva, es decir, los pasos que estamos dando hasta ahora y lo que estamos haciendo hasta ahora, lo que está haciendo es, de alguna manera, la capacitación del personal y yo creo que está siendo cada vez mayor. Y el hecho de que ya hemos pregonando soluciones de I+D en hospitales desde hace más de 10 años, pues lo que hace es que poco a poco esto vaya calando, ¿no? Y al final vaya dejando huella. es cierto, Tony, que es realmente muy significativo que cuando en una organización, sea una empresa pública, una organización pública que mandas el financiero o el abogado, esa organización se vuelve poco innovadora. Ya sé que estamos hablando de innovación y hay que buscar los caminos, pero pasa en una startup, o sea, siempre hay una tensión típica entre el financiero y el CEO, y entonces tiene Mm, que haber un equilibrio. Pero suele ser una persona con más visión, el financiero es una persona terrenal. Entonces, cuando la visión del financiero constantemente se impone porque por criterios pragmáticos, esa organización poco a poco se va haciendo pequeña, porque mm. evidentemente un financiero es típicamente conservador. Y eso, por lo que está diciendo Tony, por lo que parece que es así el caso. Y déjame, Tony, todavía, antes de empezar a Sí, poner sí. un poco de soluciones, déjame poner otra cosa ya negativa sobre la mesa y después empezamos. No, no, Vale, porque vale. es que lo hemos vivido en nuestras carnes también. Tampoco no es una vía, por ejemplo, a nivel de proyectos de I+D, pues hemos tenido la experiencia, ¿no? De intentar incentivar a la administración pública, pues regalando un piloto, ¿no? Venga, va, te regalo este piloto en este proyecto de I+D, ¿no? Que está financiado porque está parte de una subvención, de un proyecto de I+D más grande. Y entonces, ostras, entras, pruebas la solución y piensas que sería algo estimulante, algo que motivaría a un uso, que estaría todo el mundo pues excitado por utilizar eso. Y por las pruebas que hemos tenido, ¿no, Tony? Lo hemos Mm. visto aquí a nivel español y lo hemos visto también fuera, en Bélgica concretamente. Claramente cuando regalan las cosas no suele funcionar. No hay percepción del valor. Exacto. No se valora, Mm, efectivamente. No se puede regalar las cosas porque entonces parece como que lo dan por hecho. Mira, oye, mira qué bonito, aquí unas pantallas que nos han puesto, unas antenas, no entienden, no ha habido esa implicación. Y mm, entonces es importante que por lo menos, ya sea pues como cuando empezamos con Valldebrón, aunque empiezas siendo más modesto, pero cuando hay una compra aquí, quiere decir que esa organización lo está buscando y por lo tanto tiene interés. mm, mm, Y bueno, pues a todo esto, pues yo desde la perspectiva más europea, pues sí que veo que ha habido un aprendizaje, ¿no? Y ahora veo pues más consolidación, incluso veo que se están generando nuevos instrumentos para para llenar toda la escalera de valor de la compra pública, desde lo que sería una primera fase con todo esto que se está montando con Innovayers, que no son compras públicas, pero mm, sí que viene a hacer de puente entre pues, esa prueba de concepto inicial para el sector público hasta lo que ya es incluso Tony están haciendo, pues en el mismo marco en el mismo instrumento que han sacado ahora, están dando consultoría para la parte legal, para redactar el pliego, para ayudar a la administración pública y decir, venga, va, lo que comentabas tú, mm. vamos a ver cómo compras Vamos a esto. agilizar, ¿no? Sí, vamos a ver cómo se compra esto, ¿no? Mm, Entonces veo que en ese sentido están entendiendo la problemática que estás trasladando, Tony, y que mm, sería deseable que todo ese aprendizaje que está habiendo, pues poco a poco vaya fluyendo a nivel pues, de comunidades autónomas, a nivel local, a nivel nacional, para que Minecos, para que órganos públicos de cada comunidad autónoma fueran aplicando
el mismo sistema, pero cargándose la burocracia, no cogiendo toda la burocracia y dejándose, digamos, todo lo que aporta valor. Mm. Vamos, yo es por donde creo que veo esperanza por ahí, ¿sabes? Sí, está claro. Hay un aprendizaje. Yo además creo que hay dos puntos principales en los que nos apoyamos a la hora de conseguir los contratos públicos. Uno que es precisamente lo que comentábamos antes, la capacitación y la profesionalización del personal que está a cargo de esos pliegos, es decir, las personas que están definiendo qué es lo que se requiere, pues cada vez lo tienen más claro y en principio pues cada vez abogan más por soluciones muy específicas de mercado, que eso no se contraviene con el eje principal, que es el de tener transparencia y que haya competencia, que además eso es bueno para todos los casos. Es decir, cuanto más transparencia y más competencia haya, significa que mejor vamos por el camino. Es decir, estamos abriendo un camino que es el mejor camino posible, porque si estamos generando, además, lo que decías, si Eso estamos es. generando que hayan empresas que vayan pensando Sí, en meterse en sí, esto es porque sí, algo bien estamos haciendo, ¿no? En este sí, sí, caso. sí, sí. Pero sobre todo ese punto a mí me parece vital. El hecho de que haya ya una profesionalización dentro de los propios equipos de TI ya empiezan a... yo me acuerdo al principio cuando iba contando estas historias, pues que eran como, bueno, ¿qué está diciendo este? Si esto es imposible, esto es cosa de futuro, esto no puede ser. Pues lo vas contando y poco a poco va calando, ¿no? Y al final, pues hombre, 10 años después te conocen, te dicen, ven que ya se te ha caído el pelo y te han salido canas y les cuentas lo mismo evolucionado al 300% y van viendo que además es una solución que va creciendo. Entonces, yo creo que al final consigo que se lo crean. No, Entonces, y no solo se lo creen, es que se lo creen tanto que hemos podido vender nuestra solución fuera de España, con lo tanto que sí, estamos en una posición de, ostras, de madurez tecnológica y de empresa. pero Jordi, no nos quedemos solo en vender, que vamos a vender y aquí además estamos obteniendo Claro, 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 sí, un sí. valor en los resultados muy importante, que es la Sí, otra sí, parte. Es sí. decir, estamos consiguiendo que las organizaciones empiecen a realizar informes, trabajar sobre ellos, empezar a valorarse, empezar a medirse y darse cuenta de que con determinados indicadores de rendimiento Sí, 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 tienen una evolución brutal. sí, 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 Y sí, eso es, primero, a nosotros nos hace inmensamente felices saber que nuestra solución es capaz de aportar eso, sí, pero por sí. otro lado es que te afianza porque en el momento en el que llegas en ese punto, es principalmente por lo que se ha adquirido esa solución. De la Nuestro- manera que se haya adquirido, pero ya estás ahí y Nuestro ya lo estás sueño es aportando. que los pliegos finalmente establezcan esa perspectiva de valor, ¿no? A la hora de contratar, no solo ir al chatarrerío y Eso es, a eso iba, que es el azucarillo, lo que ¿no? falta. Lo que falta que en los pliegos aparezca esa evaluación basada en los resultados. La compra por valor, que Sí, nos cansamos de decirlo, de hablarlo, de comentarlo, y lo que decía antes, foros y foros de discusión en los que se habla de compra por valor y acabamos comprando por subasta sí, siempre. Y yo, escucha, yo el primero, ¿eh? sí, Yo sí. compro yo llego a casa, el que me vende el internet y el que me lo vende más barato se lo compro, ¿sí? Sí, al final yo creo que también es un problema nuestro como persona humana, pero es verdad que la compra por valor hay que definirla dentro de esos pliegos con certificados y además que tengan repercusión. Es decir, porque da la sensación que una vez que tú ya has adquirido un contrato público, ya está firmado ese contrato, es muy difícil echar para atrás nada. O es muy difícil después cortar algo porque no está funcionando al final. Eso es lo que comentaba antes. En algún caso nos llaman a nosotros para decir, oye, ¿podéis venir a ponerlo porque no es lo que funciona? No, seamos coherentes, pongamos cláusulas, hagamos lo que tengamos que hacer Ah, dentro, que existen esas herramientas dentro de la ley de contratos. Si no cumples y no cumples determinados KPIs, determinados indicadores, pues chico, a lo mejor no es este el mercado para el que tienes que estar preparado. sí, Eh, sí, sí. pues eso debería de aplicarse en absolutamente todos los pliegos. Yo lo veo absolutamente clarísimo el tema. Tony, ¿Por qué? sí, Porque confío en la forma de trabajar que tenemos, ¿no? sí, Pero es que yo creo que es la parte primordial, que una vez que se adjudica un pliego, se haga un seguimiento del mismo, una evaluación del mismo, y si no se cumplen unos estándares que se hayan establecido al inicio y que se han establecido en el pliego inicialmente, que tú te comprometes a que lo vas a cumplir, pues obviamente se puede cortar un pliego y tirar para adelante con el otro sí. o pasar al siguiente. A ver, son opciones que tenemos y opciones que deberían de cumplirse,
pero que es muy difícil después legalmente, porque los plazos que tenemos, yo recuerdo en un evento que estuve en Madrid hablando con la directora del Tribunal de Recursos de, de todas estas licitaciones públicas y decía que es que no es capaz de dormir por las noches. O sea, es que no podemos imaginar la de recursos que hay. Claro, claro. Los que tienen visos de ser, pues eso, recursos Flexible. realizados de manera real porque hay algún problema o ha habido algún error o ha habido algo, pero la de recursos que hay simplemente por ganar tiempo y tener resarcimientos en contratos, Ah, es alucinante. Y eso también es algo que la ley de contratos tendría que hacérselo mirar. Es decir, habría que intentar atajar toda esa parte, porque al final todo eso es lo que está haciendo es Sí, sí, sí. ir en decremento de lo que son Innovación. los, Sí, los sí. contratos que deberían ir trabajando para mejorar todas estas cosas, ¿no? Entonces, Claro, hay muchas cosillas ahí que habría que mejorar, pero vamos por el buen camino. O sea, estamos yendo pasito a pasito. Es lo de siempre, ponemos un pie, cuando está afianzado ponemos el otro, y ahí vamos, ¿no? Pero está costando, está costando. Tony, yo quería añadir un poco también la perspectiva nuestra a nivel internacional, también en cómo hemos sido capaces, una empresa española, una pyme, cómo hemos sido capaces de penetrar en un mercado como el británico, ¿no? Ujú. Verte, pues, en el NHS con pues, su propia cultura, su propia legislación, su propia, pues, todo el marco regulatorio. Y así un poco, ya que viendo que se nos está acabando el tiempo, pues sí que no quería dejar de decir que es muy importante para si hay alguna pyme en el webinar o alguna otra empresa que está operando nacionalmente y quiere saltar a otro mercado donde es un mercado B2B, pues es muy importante pues todo el tema de los socios que tienes contigo. Evidentemente, MySfera como MySfera puede cubrir el territorio nacional bien, pero claro, cuando ya nos vamos a un nivel internacional, si tú quieres crecer, es importante que selecciones bien a los socios con los que vas a trabajar. Es importante que estén alineados con tu modelo de negocio, que les incentive tu modelo de negocio, porque si, yo qué sé, hacen cafeteras y tú estás, Sí. ¿sabes? Pues ellos no tiran, ¿no? O sea que si ellos tiran, te va a ir mejor. Mm. Y en este caso fue así, ¿no? Encontrar una empresa en el Reino Unido que realmente estaba muy alineada con nuestra actividad, les interesaba mucho lo que hacíamos nosotros y por lo tanto desarrolló al cliente internamente hasta que habilitó una posibilidad de compra allá. ¿Vale? Y entonces empezamos con una validación en el cliente, eso es importante también, empezar con una validación del modelo de negocio, de la solución, pero comprada, ¿eh? No regalada, porque entonces ya Mm. empezamos mal otra vez. Y empezamos así. Es Y verdad, ¿eh? eso, pues, mira, habilitó una innovación que saltara pues, a otro mercado, a otra parte geográfica, y fue así. Bueno, un poco como, Mm. pues es mira, una recomendación, digamos, a nivel de cómo afrontar, pues, dar el salto en otro mercado con otras condiciones que tú no conoces, además el marco regulatorio, y al final se habilita una compra. En este caso fue una compra del mismo hospital, un concurso público pequeñito ese mismo hospital, y bueno, funcionó bien, y ahí estamos. Sí. Mm. No sé si queréis que continuemos más. Podemos estar aquí una hora más si Podemos queréis. estar hasta mañana. Sí. Lo que en 10 no minutos, no sé sé. si De queréis. hecho, de hecho, me estoy mordiendo la lengua. No, por Podéis favor, eso dedicar no. un día más. Yo una hora más si queréis. Si quieres Sí. contarnos algo más, No, vamos, encantados de escucharte. Yo Yo- quería, en cualquier caso, preguntar si alguno de los asistentes tiene algo que eso yo. comentar, quizá tengan algún proyecto en marcha en el que se ha surgido alguna duda concreta, alguien está metido en algún proceso de contratación y se está tirando de los pelos, O en alguien fin. está sacando una contratación pública, que Ah, también mira, podría aquí ser. O sea, quiero tenemos, decir, tenemos a que en cualquier alguien. caso, Vamos, ¿no? vamos a darle la palabra a Marcos Mateo. A ver. A ver, un segundo. Ahora, ¿hola? Hola, hola. Hola, Marcos, Hola, ¿qué hola tal? Marcos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? No, nada, a ver, bueno, muy interesante todo lo que estás comentando. Yo simplemente agradecer porque veo que no somos los únicos que se tienen que pegar con los departamentos de IT de los hospitales. Entonces yo, en fin, me habéis... esto es el mal de muchos, consuelo de tontos que se dice, pero bueno, es Sí, así, ¿eh? realmente sí. Es así, porque es verdad que llegas muchas veces pues al clínico, ¿verdad? Al funcional,
vas pasando filtros, ¿no? Gerencias, etc, etc, etc. Pero al Ujú. final de todo llegas al responsable de informática. Y yo lo entiendo, porque a día de hoy tienen unos cuellos de botella enormes y claro, al final tú lo que estás es llegando con más problemas y más trabajo, ¿no? Pero bueno, nada, simplemente era este, ¿eh? Por lo demás, la verdad es que muy de acuerdo con lo que comentáis. Eh, nosotros en nuestra empresa, que al final es una pyme grande, pero pyme al fin y al cabo, eh, tenemos en la parte de health, tenemos muy diferenciado lo que es producto, ¿vale? Lo que es producto puro y duro, comercializado, y lo que es innovación, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que son también casuísticas distintas y situaciones distintas a la hora de acudir a licitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, la verdad es que pues muy de acuerdo con lo que Ujú. habéis estado comentando. Sí, pero gracias, Marcos. Pero es que además abres ahí un punto y es lo que comentas de TI es súper importante. Es decir, cuando tú llegas con una solución y llegas a una solución en un hospital, estás demandándoles a ellos recursos, horas de trabajo, horas de integración No de tienen. un equipo de TI que suele estar ya desbordado por lo Correcto. general, ¿no? Entonces, eso también es algo muy a tener en cuenta, porque si fuera por los dos directores de TI, a cualquier tipo de innovación que viene de fuera dirían absolutamente no. O sea, porque es que no dan, pero simplemente porque no dan abasto con ello. Claro. Entonces, no sé si a nosotros se nos ha ocurrido alguna vez, lo digo porque puede ser una solución, el incluir todos esos trabajos de integración dentro del pliego, es decir, decirles, incluid toda Claro. esta parte dentro del pliego, porque lo que haremos es dotar de personal y dotar de las horas necesarias para que esto pueda salir, para que esto se pueda hacer sin que sea una carga de trabajo para ti, salvo que tengas que supervisar simplemente lo que se está realizando, ¿no? Lo digo Vale. como apunte de que en algún caso hemos hecho esto, ¿no? Tony, solo también para añadir un poco sobre lo que comentas, es que además, claro, nuestras compras pues tienen la dificultad de que tienes que alinear no sé cuántos actores dentro de A la compra. todos, Claro. a todos. Claro, Entonces, desde la parte de claro, TI hasta el gerente, hasta la parte clínica, claro, claro, entendéis ahora lo de liderazgo, ¿no? O sea, lo de buscar a alguien con liderazgo y Es además es complicado. así. El hospital o la organización donde hemos encontrado un liderazgo claro es donde ha habido un caso de éxito totalmente claro. Es decir, eso va totalmente alineado. Liderazgo con resultados. Es una de las causas que se identifican, ¿no? De la falta de adopción, que no hay una Mm, gobernanza con un mindset enfocado a esta mm, adopción y que, bueno, las instrucciones se van diluyendo del eso inicio es, del proyecto. Como eso es. decía Jordi, llegan a financiero, llegan a TI y, bueno. lo has Y, expresado de esta manera, que Carolina, sí que es cierto, y ahí Tony a lo mejor me da razón, pero en Valle de Verón hubo ese liderazgo desde arriba hasta abajo, ¿no? Que facilitó mucho pero fue un ese liderazgo proceso. compartido, ¿eh? Fue un liderazgo compartido, yo creo que por gran parte yo creo que estaban alineados Toda la cadena, ¿no? Desde y toda arriba. la cadena estaba alineada y estaban alineados desde la parte de procesos, la parte clínica, Sí, sí. la parte de gestión, la parte de TI, la parte de innovación, estaban todos alineados. O sea, yo creo que es uno de los proyectos más chulos porque cada vez que llegábamos a proponer algo, era alucinante el cómo se movía la maquinaria, ¿no? Es decir, Sí. ostras, eso lo hemos visto en algunos casos más, pero principalmente fue allí, ¿no? Y eso además es lo que nos ha permitido, porque lo nuestro con Vallebrón sí que puede ser una colaboración público-privada clarísima, es decir, tú llegas con una pequeña solución, ellos requieren de unas necesidades mayores a lo que tú tienes y te van pidiendo, nosotros vamos desarrollando y al final tienes la solución que tenemos ahora mismo, ¿no? Y es impresionante lo que desconocíamos como ingenieros Sí, de lo que hay en una gestión clínica. sí, O sí. lo que los clínicos desconocían de los ingenieros y la capacidad que tenían de poder hacer, ¿no? Entonces, ahí se puso un poco en común y eso es quizás lo más importante. Es lo que decía antes. O sea, de hecho, entiendo que el mercado nacional a nivel de necesidad de ingenieros de biomedicina, pues está con las manos abiertas esperando a que empiecen a caer y empiecen a ver. Creo que ya hay algún grado por ahí, ya hay alguna titulación y empieza ya a haber algún titulado al respecto, pero mucho menos de lo que debería de haber. Y yo creo que es también por si hay alguien que tiene alguien en el horizonte que le gusta la tecnología y está estudiando algo
del entorno y tal, es un entorno que a mí me parece apasionante en cuanto a la gestión de todos estos proyectos, que además son súper chulos embarcarte en estos proyectos y manejarlos desde dentro de un hospital. Claro. Bueno, pues no sé si alguien más quiere comentar algo, hacer algún aporte. Si no, bueno, yo no tengo prisa, entiendo que todos tenemos unas agendas y bueno, y querremos desconectar. Sí, no sé si queréis añadir alguna cosa más o si alguien quiere comentar algo y lo dejo en vuestras manos. Yo un poco, pues, como resumen, así de lo que hablábamos, intentar colaborar con clientes que estén dispuestos a innovar. Eso os llevará, pues, a poder también meter en el mercado vuestras soluciones. No regaléis nada, eso no lo valora el cliente. E intentar buscar, si sois pyme, intentar buscar socios que estén alineados con vuestro modelo de negocio para poder realmente acelerar en vuestro negocio, básicamente. Creo que... Y añadir a eso que, pues, bueno, de cara a futuro, pues el posicionar vuestras soluciones desde el punto de vista del valor. Es decir, si nosotros mismos somos los que vendemos desde el precio, vamos a tener un problema, porque al final lo que intentamos hacer es hacer entender qué valor aportan ciertas soluciones que se han desarrollado con mucho esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que principalmente eso, añadido a buscar ese liderazgo en las organizaciones, que consigamos que tengamos más flexibilidad en esos pliegos de condiciones, que es lo que intentamos llevar a cabo con lo que estamos trabajando, yo creo que todos en el ámbito de contratación, es lo que nos va a permitir después llegar a pliegos que estén más afianzados o más asegurados en cuanto a que van a tener una solución que va a tener después una evaluación en cuanto pues a los indicadores que hayamos establecido, que al final es lo que queremos conseguir, que es decir, que se compra una solución que tenga un resultado y que ese resultado esté avalado por lo que se haya escrito en esos pliegos, ¿no? Y que se consiga lo que principalmente se había pretendido con una inversión, que al final, no olvidemos, en todos los casos es financiación pública, que al final es dinero de todos, y lo que intentamos es que eso repercuta en el paciente, que al final somos también todos. Esto me ha quedado muy chulo, espérate que lo grabe. Yo luego saco la pildorita que me ha queda quedado fantástico. de político fantástico. Sí, sí. No, Bueno, cada pero vez- es cierto, hay que cerrar como ese círculo de la innovación que es cuando llega a la gente, claro, es que si no, no es como el Eso es. sentido original de innovar, precisamente. Y un poco para también dar perspectivas de futuro, pues que la audiencia esté atento a lo nuevo que está saliendo a nivel europeo, los nuevos instrumentos, el Innovaires. Me parece que quieren sacar otro nuevo instrumento para habilitar pilotos con la administración pública más grandes, que miren las compras públicas europeas que hay actualmente, PCPs, PPIs, y que se lancen. Si eres una pyme y ves que hay alguna compra pública que está alineada con tu negocio, probad allá porque también es otro espacio de innovación para poder desarrollar tu solución y poder realmente encontrar compradores públicos. Perfecto, sí, hay que estar al tanto. Bueno, pues hasta aquí el tiempo de hoy. Muchísimas gracias, Jordi y Tony, por haber compartido todo este conocimiento, toda esta experiencia. Gracias a todos los asistentes por el ratito que nos habéis dedicado. Y lo dicho, quedamos a disposición si surge cualquier duda posterior y cuando vayamos procesando todo esto que hemos estado escuchando, estamos a disposición para resolverlas por los canales habituales. Así que Igualmente, muchísimas muchas gracias gracias. a todos y buenas tardes. Gracias, Buenas tardes. adiós. Hasta Muchas luego. gracias, chao.